se levante, tome agua y inicias. Porque sí, ya hasta a mí me duele la espalda. Bueno, mi estimado, lo dejo ahí para que se haga famoso. Perfecto, muchas gracias, Elías. Bueno, digamos, antes de todo, buenas tardes, ¿verdad? Antes de iniciar con la sesión en la que tengo oportunidad eh, llevar a cabo, agradecer a los diferentes organizadores y patrocinadores, que gracias a ellos, ¿verdad?, pudo ser efectivo este evento, ¿verdad?, a gran escala de transformación, el cual tiene como objetivo que cada uno de los expositores podamos exponer las experiencias y también el conocimiento que tenemos en la usabilidad de ciertas herramientas con la finalidad de que puedan aplicarlo directamente entre los diferentes participantes, ¿verdad?, en práctica en las diferentes organizaciones que están ejerciendo. En esta ocasión tengo la oportunidad de hablarles un poco de las mejores prácticas que se pueden utilizar a nivel de Azure Data Factory, ¿verdad? Esto no es una santa Biblia, sino más que todo son recomendaciones y escenarios idóneos para poder hacer soluciones un poco más atractivas, funcionales y lo más importante, fiables al momento nosotros de hacer desarrollos de este tipo. Entonces, para los que estuvieron presentes en la reunión de la mañana, ¿verdad? Mi nombre es Julio Urriola. Yo soy un consultor especialista en inteligencia de negocios con más de 15 años de experiencia. Actualmente soy conferencista en eventos de Microsoft a nivel nacional e internacional. También soy arquitecto de soluciones en las ramas hace un momento mencionadas, fundador de la empresa Novo Soluciones, una compañía dedicada exclusivamente en ámbitos de BI, productividad, analítica y mentoring, conferencista, evangelista y miembro activo de SQL Path y cofundador y blogger de DataPro Latam. Actualmente, obviamente, ese es nuestro blog, ¿verdad? El cual tiene como objetivo, ¿verdad?, poderle exponer, digamos, parte de las usabilidades de las herramientas y un poco de conocimiento al público, ¿verdad? Por lo cual los invito a que puedan visitar tanto el sitio de DataPro Latam como también tenemos un canal en YouTube en donde estamos publicando periódicamente diferentes videos explicando no solamente funcionalidades, sino también la forma correcta como se deben emplear este tipo de servicios. Como les mencioné en su momento, la agenda va a ser prácticamente ver best practice funcionales, ¿verdad? Van a ver demos a nivel de algunos de los servicios para ver cómo podemos aplicar correctamente, digamos, una implementación de este tipo de servicio. Ok, como punto uno, cuando nosotros vamos a trabajar a nivel de Azure Data Factory, ¿verdad? Tenemos que delimitar muy bien el entorno, cómo se va a trabajar. Cuando nos referimos a la parte del entorno, nos estamos refiriendo a la separación limpia de recursos que vamos a tener entre los diferentes equipos que tiene la organización. El equipo de desarrollo, el equipo de QA y el equipo de producción. ¿Esto por qué es muy importante? No solamente por un tema de aislar las soluciones que se van desarrollando, sino también para que los procesos sean limpios a nivel de revisiones y que los pases sean mucho más ágiles y versátiles al momento de pasar en alguna de estas etapas. Entonces, como pueden notar, obviamente vamos a tener un conjunto de desarrolladores que por medio del portal de Data Factory se van a encargar de hacer varios desarrollos que pudieran conllevar procesos desde ingesta de datos hasta procesos inclusive depuradores de información. En este caso, una vez ya interactuando directamente con el portal, vamos a tener la flexibilidad de poder de alguna manera a través de Git y de DevOps generar versionamiento de estos códigos. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente al estar utilizando en la nube vamos a poder hacer soluciones robustas, sino que también vamos a garantizar que toda la programación o codificación que vayamos a utilizar en esos servicios, ¿verdad?, puedan de alguna manera ser descargados, respaldados e inclusive generar un proceso de escalabilidad que nos garantice la funcionalidad en cada branch, ¿verdad?, a nivel del producto per se. Obviamente también van aspectos considerados dentro de la parte de versionamiento, el cual puede garantizar una mayor funcionalidad y también seguridad de la información que vamos desarrollando. Ese sería, digamos, el primer escenario. Entonces, cuando hablamos a nivel de tener un grupo de recursos limpios, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que deberíamos tener un grupo de recursos exclusivo
para cada uno de los escenarios, llámese testing, llámese desarrollo y demás. Por ejemplo, aquí vamos a tener un resource group llamado Data Pro Latam, en donde vamos a tener un conjunto de recursos, ¿verdad?, asociados a esta segmentación de datos. ¿Esto para qué? Por un tema de orden. ¿Esto también para qué? Por un tema de amigabilidad al estar ubicados siempre en una misma región. Y también, obviamente, por un tema de seguridad. Cuando hablamos de seguridad es que es más idóneo administrar la seguridad cuando están en un mismo grupo de recursos que tener los objetos aislados, ¿verdad?, en diferentes segmentos, que a la larga puede conllevar a que el administrador le resulte un poco tedioso y complicado estar estableciendo una jerarquización de seguridad a nivel de los objetos per se. Entonces, ya digamos claros un poco esto, esta sería, digamos, la primera temática que tendríamos que diferenciar. El segundo punto consiste en poder implementar a través de nuestras soluciones de Azure Data Factory esquemas de Azure Key Vault. ¿Qué es Azure Key Vault? Azure Key Vault en realidad va a ser una centralización de claves criptográficas que van a estar asociadas a los diferentes servicios, el cual me va a permitir, además de centralizar este tipo de claves, ¿verdad?, reutilizarlas en todos los servicios. ¿Esto por qué? Muchas veces sucede que de repente estamos configurando diferentes servicios de desarrollo y tenemos que especificar el usuario, la contraseña, la suscripción e inclusive una llave secreta a cada uno de los servicios. Si en algún momento esa llave llegase a cambiar por alguna política de seguridad, tendríamos que estar replicando ese nivel de accesibilidad en todos los servicios, lo cual, además de resultar tedioso, implica tener un control abrupto, ¿verdad?, sobre todas las funcionalidades que tiene, y aparte de eso también el impacto que conlleva. En este caso, Azure Key Vault lo que me permite es que al ser un servicio integrado dentro del mismo portal de Azure, me permite que de alguna manera Data Factory pueda consumir esas llaves cifradas e interpretarlas desde el mismo Data Factory para que pueda de alguna manera acceder a los servicios por medio de una sola configuración. Entonces, ¿eso qué significa? Vamos a ver la primera demo. Para esta demo vamos a, como best practice, crear un grupo de recursos. En este caso, el grupo de recursos lo vamos a crear aquí. Vamos a llamarlo Resource Group Data Pro Latam número 3. Vamos a especificarle una región. En este caso, vamos a decirle que va a ser el este. Vamos a validar el grupo de recursos y le vamos a dar crear. Una vez hecho eso, vamos a aprovisionar nuestro Resource Group con los servicios que vamos a utilizar aplicando la condición del Azure Key Vault. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear una base de datos fuente de donde vamos a extraer los datos, que en este caso sería una base de datos de SQL en modo PaaS, ¿verdad? Modo plataforma. Vamos a crearla aquí. Vamos a decirle a él que vamos a utilizar este grupo de recursos. Vamos a colocarle el nombre a la base de datos. Vamos a colocarle database, Data Pro Latam número 3. Él va a hacer una validación para ver si la base de datos se encuentra disponible. Vamos a crearle un nuevo servidor que va a alojar estas bases de datos que estamos creando. Server Data Pro Latam 3. Posteriormente a eso vamos a crearle una cuenta, unas credenciales. Ok, y vamos a especificarle una región, que en este caso vamos a conservar la del este. Una vez hecho eso, vamos a configurar el storage con la que vamos a interactuar. Vamos a decirle que vamos a utilizar uno básico, por ejemplo. Vamos a darle siguiente. Vamos a habilitarle conectividad. Vamos a utilizar una base de ejemplo. En este caso, la base de ejemplo que vamos a utilizar es AdventureWorks LT. Y en este momento se va a empezar
a crear nuestro repositorio de base de datos de donde vamos a extraer la información. Entonces, mientras se va creando este servicio, voy a situarme otra vez en mi grupo de recursos, DataPro LATAM 3. Y aquí vamos a agregar un nuevo servicio. El servicio que vamos a agregar aquí va a ser un storage account. El cual nos va a servir como un destino para la información que vamos a extraer inicialmente de nuestro SQL Azure Database. Vamos a darle a crear. Vamos a establecerle la suscripción y el grupo de recursos donde estamos almacenando los datos, los servicios, perdón. Vamos a colocarle un nombre, storage account, DataPro LATAM 3. Ok, vamos a decirle que la región en donde se va a estar almacenando va a ser en el este. Vamos a mantener las características que ya vienen preestablecidas, que estos más que todo son aspectos de replicación y de funcionalidades. Vamos a decirle que obviamente permita la conectividad abierta. Y aquí es donde nosotros vamos a habilitarle la opción de la característica del Azure Data Lake 2. ¿Para qué? Para que pueda albergar diferentes tipos de formatos a nivel del servicio como tal. Entonces le vamos a dar siguiente. Ahí va a ser una validación para ver si las características cumplen. Y posteriormente procedemos a crearlo. Mientras se va creando, me voy a ir de nuevo a mi Resource Group número 3 y vamos a crear el servicio de Azure Data Factory. Ok, en este caso vamos a colocarle un nombre, Data Factory, DataPro LATAM 3. Vamos a establecerle a él qué tipo de versión, o en este caso vamos a utilizar la 2. Vamos a especificarle un grupo de recursos, que en este caso sería el mismo DataPro LATAM 3. Vamos a decirle que se va a encontrar en el este. Y posteriormente a eso le vamos a decir crear. Entonces con eso ya Azure se encarga de provisionar los 3 recursos con los que vamos a interactuar en el demo para el escenario número 2. Vamos a ir a nuestro grupo de recursos. Y aquí en nuestro grupo de recursos vamos a ver que ya se encuentran 3 de los servicios, de los 4 servicios que tenemos preestablecidos. Vamos a darle un refrescar hasta que se instale el Azure Data Factory. Ok, y como podemos ver, aquí se nos acaba de crear ya nuestro servicio de Azure Data Factory en versión 2 llamado DF DataPro LATAM 3. Entonces, vamos a situarnos en este servicio de Data Factory, ¿verdad? Y vamos obviamente a habilitar el servicio de Azure Data Factory como tal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el servicio de Key Vault dentro de Azure. Entonces, nos vamos a ir a nuestro grupo de recursos y vamos a crear un cuarto servicio. Perdón, un quinto. Entonces vamos a ponerle Key Vault. Y vamos a crear nuestro Azure Key Vault. Lo vamos a llamar Azure Key Vault DataPro LATAM 3. Vamos a decirle que va a estar en el este. Vamos a indicar las características, ¿verdad? Que va a ser un estándar. Y posteriormente a eso, vamos a proceder a crearlo. Una vez creado, vamos a darle un chancecito. En nuestro grupo de recursos, ahí tiene que aparecer el último servicio que acabamos de configurar.
Ok, mientras se va creando, entonces vamos a situarnos por un momento en nuestro servicio de Azure Data Factory. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la sección de Copy Data y vamos a seleccionar, digamos, un proceso de ingesta a nivel del SQL to Data Lake versión 2. Así lo vamos a llamar. Posteriormente a eso le vamos a dar siguiente. Y aquí es donde interviene, digamos, la parte de la seguridad vinculada a un Key Vault. Vamos a crearle una conexión origen, que va a ser de un tipo SQL Azure Database. Le voy a dar siguiente. Aquí lo vamos a llamar origen. ¿Qué es lo que sucede? Que si bien es cierto para los que tuvieron la oportunidad de estar en la sesión de la mañana, se dieron cuenta que normalmente la especificación se hacía desde la sección del Connection String, donde manualmente tenía que ir seleccionando la suscripción, los servidores y las credenciales quedaban preestablecidas en este sector. Cuando utilizamos Azure Key Vault, lo que hacemos es que vinculamos toda la parte de seguridad sobre claves secretas que estaría administrando este Key Vault. Para lo cual, vamos a irnos aquí, vamos a notar que ya mi Azure Key Vault fue creado, ¿verdad? Y lo que voy a decirle aquí es que la parte de autenticación va a provenir de forma manual, ¿verdad? Y obviamente aquí tenemos la parte de suscripción. Entonces lo que le voy a decir que mi connection string va a tener la característica de Azure Key Vault. Y aquí es donde yo voy a tener que crear mi Key Vault que va a permitir establecer las diferentes conexiones que yo vaya a utilizar en mi Azure Data Factory. Para lo cual le voy a decir que voy a crear uno nuevo. Vamos a ponerle un nombre. Azure Key Vault Data Latam. Me va a pedir que seleccione la suscripción una única vez. Y aquí él va a identificar que este Azure Key Vault Data Pro Latam 3 corresponde al servicio que yo acabo de crear en este mismo grupo de recursos. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a asociar, verifico conectividad y una vez realizado me dice que es satisfactorio. Entonces procedo a crear mi Key Vault dentro del proyecto de Azure Data Factory. Entonces, como ya mi Key Vault se encuentra vinculado, como lo podemos ver en este Linked Services, lo que vamos a hacer aquí es establecer una llave secreta. Cuando hablamos de una llave nos referimos a que tenemos que ingresar a nuestro servicio de Key Vault, ¿verdad? Y decirle a él que queremos agregar una clave secreta. Para lo cual vamos a darle generar de forma manual y vamos a decir que la clave secreta va a ser por medio de un connection string. Entonces le vamos a poner con str SQL. Y aquí en esta sección de value es donde vamos a establecer el connection string con las credenciales válidas para poder accesar al servicio que nosotros necesitamos. Entonces, para no cerrar la ventana, vamos a abrir otra vez mi portal de Azure. Nos vamos a dirigir a mi grupo de recursos, número 3. Vamos a irnos al servicio de base de datos que yo creé aquí. Y en esta sección vamos a ubicarnos en la sección del Connection String, que tiene la accesibilidad hacia este repositorio de base de datos. Vamos a copiar ese string y vamos a ponerle obviamente la contraseña. Es una contraseña bastante difícil. Password 123, ¿verdad? Y procedemos a copiar este connection string. Entonces, una vez realizado esto, me voy a ir a la configuración de mi Key Vault. Vamos a pegar ese connection string y le vamos a decir que se cree. Entonces, una vez que ya hemos creado nuestra clave secreta, significa que aquí vamos a copiar esto y en nuestro Data Factory le vamos a especificar que la clave secreta se encuentra vinculada a esta variable.
Entonces, aquí ya podríamos probar la conexión, pero en este caso nos falta algo. Por ejemplo, vamos a probar la conexión y nos va a decir que hay un error, porque obviamente no se ha establecido una política de acceso a nivel de esa clave secreta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que dirigir a nuestro keyboard y en la sección de políticas vamos a agregarle una nueva política. En esta política vamos a decirle que vamos a permitir las opciones del get y del list del servicio de keyboard sobre Azure Data Factory. Ahora, aquí solamente estoy dando los privilegios de accesibilidad sobre los servicios, pero en ningún momento le estoy diciendo cuál es el servicio del conjunto de Azure Data Factory que va a tener acceso a esto. Entonces, en esta sección de principal, voy a buscar el servicio con el nombre del Azure Data Factory que se encuentra aquí, que se llama Data Factory Data Pro Latam 3. Entonces, aquí nos va a aparecer el servicio de Azure Data Factory creado. Vamos a seleccionarlo. Y una vez ya realizado esto, podemos agregarlo. Eso significa que aquí dentro de la aplicación estamos dándole privilegios a Azure Data Factory que trabaje de forma directa con las claves secretas establecidas en mi Azure Keyboard, para lo cual voy a proceder a darle guardar. Entonces, una vez hecho eso, me dirijo a mi Azure Data Factory, vuelvo a probar la conexión y en este momento la conexión es satisfactoria dado a que el orquestamiento de contraseñas lo está administrando mi servicio de Azure Keyboard y ya no queda bajo las credenciales específicas dentro del mismo servicio de Azure Data Factory. Entonces, vamos a proceder a darle crear. Entonces, ya creado esto, vamos a proceder a crear nuestro destino. Como pudieron notar, al comienzo yo había creado en mi grupo de recursos de DataPro Latam 3 un storage account número 3. Vamos a darle un momento. Aquí creamos un storage account de tipo Azure Data Lake 2. Y en esta parte de aquí lo que voy a hacer es establecer un contenedor para poder almacenar el archivo que va a ser movido. Lo que equivale, digamos, a un proceso de ingesta de una base de datos que vamos a tener que mover hacia una estructura de Azure Data Lake. Con la diferencia que la clave que va a predominar va a estar almacenada en un Azure Keyboard. Entonces vamos a darle un momento. Entonces mientras va refrescando, aquí está, vamos a darle la opción de containers, vamos a crear uno nuevo. Vamos a ponerle retail data. Vamos a crear. Y para poder visualizar que esto haya sido creado satisfactoriamente, podemos verificar por medio de nuestro Microsoft Azure Storage Explorer. Vamos a darle un refresh. Que yo tengo actualmente un storage account llamado DataPro Latam 3 de tipo generación 2 de Azure Data Lake. En la sección de containers voy a tener la sección de retail data donde no tengo registros. Entonces, en Azure Data Factory lo que debería hacer es crear una conexión de tipo Data Lake generación 2. Vamos a llamarlo destino. En este caso, vamos a decirle que la conectividad va a ser de forma manual por medio de una llave de Azure Keyboard, pero necesito especificar cuál va a ser la llave. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es, primero, dirigirnos a nuestro keyboard que teníamos creado. Vamos a crearle otra llave. Vamos a llamarlo Key Data Lake 2.
vamos a ubicarnos en el servicio de Storage Account. Vamos a buscar la parte de accesibilidad de llaves y le vamos a decir a él que vamos a copiar esta llave. Entonces, una vez copiado, vamos a ir a la sección de las llaves, vamos a decirle crear, y en este momento ya acabamos de crear nuestra primera llave. Entonces, a nivel de aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a especificarle que vamos a utilizar el mismo keyboard que ya está asociado, y la palabra o la llave como tal se va a llamar, uy, ¿qué pasó? Ok, se va a llamar de esta forma. Ahora, cuando nosotros establecemos una conexión por medio de Azure Data Lake, también tenemos que especificar el endpoint. Entonces, para lo cual, tenemos que situarnos en las propiedades de mi Azure Data Lake y le vamos a especificar que lo que nos interesa es mi endpoint de tipo primario. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo aquí y vamos a verificar la conectividad. Vamos a ver qué falló. Ah, sí, perdón. Vamos a ver un momentito. Vamos a crear otra vez mi llave, algo cometió un error. Vamos a poner aquí que Data Lake. Vamos a verificar. La llave es la correcta. Aquí está mi esto. Vamos a verificar las llaves. Y aquí obviamente nos está diciendo que ahora sí la conectividad es satisfactoria. Ahí segurito se fue a algún punto o algo y por eso no lo dejó crear. Entonces, una vez hecho eso, vamos a darle crear a nuestro destino. Vamos a especificarle que va a ser el destino hacia donde lo vamos a mandar. En este caso, el origen primero. El origen nos va a traer. Vamos a esperar que se haga la conexión. Vamos a ver qué fue lo que pasó. El mensaje de llave secreta con este no se encuentra el keyboard. Lo que vamos a verificar qué fue lo que pasó con el origen. Parece que algo no se guardó. Ok, parece que no se guardó esta llave como tal. Entonces vamos a verificar. Al parecer, digamos, había eliminado la llave. Vamos a crearla nuevamente. Vamos a llamarla SQL nada más para hacerlo, para evitar confusiones. Vamos a irnos a la sección de nuestro resource group. Vamos a copiar el connection string. Y ahora sí, ya con esto debería pasar. Entonces, ya con esto, vamos a ver que no le gustó.
Vamos a ver. Obviamente ya no es esta llave. Vamos a inhabilitar un momento este cambio porque algo le sucedió. Entonces, vamos a darle origen. Vamos a decirle que va a ser un SQL la llave, no esta. Y ahora sí la conexión está satisfactoria. Parece que no hubo un refresh al momento de estarlo creando. Entonces, ya una vez creado, vamos a darle siguiente. Vamos a decirle a él que en la sección de query, vamos a ejecutar este. Control A. Vamos a decirle que la carga de datos va a generar, obviamente, una validación de este query que vamos a traer desde nuestro SQL Azure Database. Vamos a darle siguiente. En el destino, como ya tenemos nuestro keyboard vinculado hacia nuestro Azure Data Lake, vamos a seleccionarlo. Para garantizar la conectividad, vamos a verificar que está el contenedor de Real Data. Vamos a darle elegir. El nombre del archivo se va a llamar Retail. Vamos a establecerle un formato, que en este caso va a ser un texto, podría ser. Igual, de todas maneras, podrían ustedes aplicar cualquier formato dependiendo de la necesidad, ¿verdad? Entonces le vamos a dar siguiente. Siguiente. Y antes de aplicarle este siguiente, vamos a verificar que obviamente el archivo no se encuentra existente en nuestro Azure Data Lake. Entonces lo que vamos a ver es siguiente. Y en este momento el mismo proceso se va a encargar de hacer el movimiento de datos desde nuestro Azure SQL Database hacia nuestro Data Lake Generación 2 por medio de un keyboard que viene trayendo la información por llaves secretas de forma cifrada. Eso nos garantiza de que de alguna manera cualquier mantenimiento que queramos hacer a través de las llaves lo podemos hacer directamente a través de este servicio sin necesidad de replicarlo en los otros servicios que hemos configurado. Entonces aquí le vamos a dar un refresh y aquí ya nos va a aparecer la ingesta de datos del servicio del Azure Database. Ahora, este keyboard se puede aplicar a nivel de cualquier servicio que tiene actualmente la nube. En este momento estamos utilizando una base de datos SQL, pero puede ser un servicio a nivel de Oracle, puede ser inclusive un blob storage, puede ser inclusive hasta un servidor en premisas. Entonces, toda la administración per se que puede existir a nivel de autenticación y demás, como pueden notar aquí, está quedando debidamente encapsulada y cifrada. ¿Para qué? Para que un superadministrador pueda ser el único encargado de replicar el cambio sin necesidad de estarle brindando credenciales específicas a los desarrolladores. Entonces, ya digamos dicho eso, vamos a irnos un momento a la presentación. Entonces, nos damos cuenta aquí ya con esto la importancia que hay el tema de poder implementar un Azure Key Vault, ¿verdad? Aumentar la seguridad, que las aplicaciones no tienen acceso directo a las claves, es un fácil mantenimiento de estas contraseñas por medio de un administrador, la integración de los servicios en Azure, eso es muy importante, es completamente natural, y el monitoreo de acceso a uso también. Cuando hablamos de monitoreo nos estamos refiriendo a que nosotros podemos testear cuáles son aquellos servicios que tienen que hacer uso de esta criptografía de Azure Key Vault y poder de alguna manera determinar el nivel de permisología que se le puede dar a ese servicio. Posteriormente, otra de las best practices que se recomienda cuando utilizamos el servicio de Azure Data Factory es poder de alguna manera incorporar los desarrollos a repositorios de versionamiento tales como DevOps o GitHub. Por ejemplo, en esta sección que acabo yo de finalizar, me voy a dar cuenta en esta sección de autoría que yo tengo, vamos a darle un refresh, que yo tengo varios elementos que han sido creados a través de la opción del COVID Data, tales como pipelines, tales como datasets o inclusive las conexiones que se encuentran aquí abajo. Pero también de alguna manera en esta sección de Data Factory yo puedo establecer que el código de programación se establezca directamente a través de un repositorio de tipo DevOps o GitHub. Por ejemplo,
Si yo quisiera esto, a nivel de DevOps, puedo vincularlo a nivel de una cuenta de la empresa y sobre eso puedo establecer algún proyecto en donde va a tener el versionamiento. ¿Para qué? Para que de alguna manera el código de desarrollo, que sería a través de JSON, pueda caer directamente en los diferentes proyectos que se encuentran en DevOps para que puedan ser administrados bajo la metodología que quieran, Ágil, Scrum y demás, y también para el versionamiento a través de diferentes branches que puedan utilizar en ese momento. Entonces, ya digamos dicho eso, entonces estas son una de las tantas bondades interesantes que podemos utilizar a nivel de versionamiento. ¿Y esto para qué? Para que nosotros podamos en algún momento, dado a que tenemos equipos de trabajo, desarrollo, testing y producción, establecer buenas prácticas para que cada entorno pueda descargar la última versión subida, funcional, y sobre eso puedan hacer los pases de manera independiente, sin necesidad de recaer en generar paquetería de paquetes para estarlos aplicando en diferentes resource groups. El cuarto punto constituye el uso de los data flows cuando sea necesario. Cuando hablamos de data flow nos estamos refiriendo a que los servicios de nube tienen también la particularidad de poder trabajar flujo de datos, a semejanza, digamos, de la versión en premisas de Integration Services. En Data Factory, vamos a abrir otro servicio. Nos vamos aquí a un grupo de recursos, digamos que vamos a ver este de aquí. Por ejemplo, yo en Azure Data Factory puedo tener la opción de crear, además de mis procesos de pipeline con las diferentes programaciones, puedo crear también flujo de datos. Cuando hablamos de flujo de datos significa que yo puedo generar rutinas de transformación, ¿verdad? De evaluación y también de ingesta dependiendo de un destino, que en este caso el destino es un sync. ¿Para qué? Para poder aplicar criterios de validación o criterios de transformación, como hace un momento mencioné, sobre la data que inicialmente es capturada por medio de una ingesta. Ahora, la buena práctica recomienda que en la medida de lo posible deberíamos optimizar este tipo de sintaxis. Por eso que la recomendación es que cuando de alguna manera tengamos que hacer uso a nivel de mantenimientos o a nivel de rutinas muy periódicas, tratemos de manejar en la medida de posible rutinas a través de flujos principales y en caso contrario, cuando se tenga que interactuar a nivel de la data, utilicemos los flujos que ya quedarían preestablecidos para una foto. Entonces, a la final ese proceso, como son ciclos en batch, se van a estar ejecutando periódicamente y también me van a garantizar que el día de mañana cualquier añadidura que ustedes le quieran hacer a esa programación, lo tengan que hacer aquí sin necesidad de estar generando copias o respaldos de esa versión para poder hacer un escenario de pruebas. Otro de los puntos importantes a tener en cuenta es también el tema de el poder establecer descriptivos y nomenclaturas a nivel de los diferentes elementos que programamos. Eso quiere decir que, por ejemplo, me voy a ir a esta sección de pipeline. Estos nombres, que normalmente constituyen una simple etiqueta, en realidad tienen una sintaxis, ¿verdad? Un poquito más específica, que me puede conllevar a que yo tenga que estar trabajando manualmente este JSON. Cuando hablamos de JSON nos estamos refiriendo obviamente a que vamos a tener sintaxis que no necesariamente tienen que trabajar por medio del Data Factory, sino también pueden ser consumidas por medio de otros servicios de la nube. Entonces, la importancia de delimitar muy bien los nombres y los descriptivos en estos casos, no solamente nos va a facilitar por un tema de documentación, sino también un tema de un posible deploy que queramos utilizar a nivel de otro tipo de servicios, dado a que cualquier aspecto, ya sea ortográfico, tildes, espacios en blancos o caracteres especiales, podrían conllevar, digamos, a una dificultad no solamente en el tema de procesamiento, sino también hasta en el tema de versionamiento. Entonces, se recomienda que obviamente las palabras sean claves, las descripciones sean específicas y obviamente la delimitación de este tipo de nombres vayan basados en un estándar. Otro de los puntos importantes es también el tema de agrupamientos de los diferentes pipelines o actividades que tengamos. ¿Esto por qué? Porque si bien es cierto, aquí solamente en este escenario estamos utilizando
obviamente un proceso de copia de datos, pero el día de mañana podríamos llegar a encontrarnos en que tenemos un proyecto bastante grande en donde la cantidad de pipelines puede dificultar un poco el mantenimiento. Por ejemplo, si estamos generando tal vez un proceso de carga de datos a nivel de un esquema de data warehouse, en donde vamos a tener una clasificación de dimensiones y de hechos, aquí lo importante es hacer una clasificación. ¿Qué son dimensiones? ¿Qué son hechos? ¿Y cuáles son los procesos de carga? En lugar de tener, obviamente, un listado de diferentes pipelines que dificulten no solamente por el nombre, sino también el entendimiento de la persona que va a realizar el ajuste, hacer un cambio como tal. Otro de los puntos también importantes a tomar en cuenta es el tema de la localización. Cuando hablamos de la ubicación o la región donde se van a encontrar los servicios, lo ideal es que se encuentren todos en una misma región. ¿Cuál es mejor? ¿El este, el oeste, el sur, el norte? En realidad, eso no es necesariamente lo más importante en ese sentido, a no ser obviamente las características que tenga permisibilidad de usar el servicio, sino más que todo es el tema de la comunicación que van a tener algunos servicios, y el hecho de tener que estar en regiones diferentes obviamente va a afectar un poco el tema de rendimiento, porque obviamente va a tener que ir a un data center específico a traerse la información cuando todo pudo haber estado almacenado en una misma región. Ok, otro de los puntos también importantes a tomar en cuenta cuando hacemos desarrollos utilizando Azure Data Factory es también establecer los procesos, ya sea incrementales como también dirigidos por metadatos. Esto significa que muchas veces creemos que a mayor programación, más eficiente es el proceso, lo cual es incorrecto. En este caso, la simplicidad puede ayudar muchas veces, no solamente en mantenimiento, sino también en un mayor performance o eficacia a nivel de los objetos. Por ejemplo, a nivel, digamos, del objeto for each, yo puedo generar concurrencia cíclica de los procesos sin necesidad de tener que estar elaborando diferentes actividades. Estas actividades, obviamente, van a conllevar un consumo, ¿verdad?, a nivel del servicio, y obviamente también un costo, porque obviamente en el caso de Data Factory se trabaja por ejecuciones. Entonces, la simplicidad puede ayudar mucho en este tipo a nivel de performance, y lo otro también es generar de alguna manera que esos ciclos puedan ser de forma incrementales y que no solamente se vayan trabajando por batch. Cuando hablamos por batch nos estamos refiriendo a que haga el procesamiento de uno en uno. En este caso, obviamente, hay la característica que Data Factory permite trabajar procesos paralelos para poder de alguna manera reducir esos tiempos de procesamiento y poder garantizar una mayor eficacia y rendimiento al momento de ejecutar este tipo de procesos. Y justamente cuando hablamos de for each, vamos a dirigirnos al tema de procesamientos paralelos. Aquí lo que tratamos de decir es que existe una característica en for each que es el batch count, que me permite ejecutar de forma secuencial varios procesos sin necesidad de que sean secuenciales. Esto me garantiza ¿a qué? A que obviamente el proceso sea mucho más rápido, que el tema de provisionamiento de recursos sobre el Azure Data Factory pueda haberse incrementado y obviamente se puedan utilizar a mayor escala los diferentes aspectos de performance que tiene el servicio como tal, en lugar de tener que hacerlo de uno en uno, lo cual puede conllevar tiempo y además no le está sacando el provecho a nivel de todo el rendimiento fuerte que configuraste inicialmente en Azure Data Factory. El penúltimo punto es el tema del manejo de los errores. Cuando hablamos de manejo de los errores nos estamos refiriendo a, así como hacíamos normalmente en rutinas, en premisas, utilizando tal vez un Integration Services u otra herramienta, ¿verdad? Muchas veces estamos acostumbrados a manejar las famosas relaciones de error. ¿Para qué? Para poder llevar una bitácora, para poder tener un control de cuando el proceso falla. Y lo más, digamos, extraño es que muchas veces, por un tema de simplificación de código, esperábamos que cada una de las diferentes actividades se vayan centralizadas hacia un mismo bloque de errores. Esto en realidad es una mala práctica porque estamos en realidad generando que cada proceso de forma independiente tenga que estar haciendo una validación de entrada de datos dependiendo de cada lectura que se va haciendo. Es decir, si tenemos un proceso de lectura de 10 millones de registros, significa que él va a hacer una validación de uno en uno para poder generar ese poblado. Aquí lo más recomendable es que cada rutina tenga su propio evento de error. Si necesitamos en algún momento controlar los errores, que no necesariamente son recomendables, dado que el servicio de Azure Data Factory presenta también un log de errores. Entonces, hay que garantizar muy bien para qué necesitamos los errores
y si en realidad los errores tienen que disparar otro tipo de acciones. ¿Para qué? Para poder evitar el tener una tabla con millones de registros, con todos los errores posibles que nunca se van a revisar y tan simple por el hecho de tenerlos almacenados en algún lado. Eso a la larga nos va a llevar almacenamiento de datos, nos puede conllevar inclusive problemas de rendimiento si están en la misma estructura y obviamente va a encarecer el servicio dado a que vamos a tener una data innecesaria, alojada, que no se le está sacando uso, tan simple porque quisimos almacenar todos los errores posibles. Y por último, vamos a tener ahora sí los aspectos de monitoreo. Cuando hablamos de monitoreo estamos hablando de la característica que puede tener un determinado servicio en ejecución, ya sea por medio del Log Analytics o por medio del mismo servicio de Azure Data Factory, cuando en realidad los procesos fallan. Es decir, nos vamos a situar en un momento nuestro Data Factory en la sección de monitores y vamos a darnos cuenta que a nivel, digamos, de las diferentes ejecuciones que pudo haber tenido el servicio, vamos a irnos al otro modelo. Vamos a darle un chancecito que cargue. Ahí ya cargó. Ok, aquí podemos ver que a nivel de servicio de Data Factory vamos a tener eventos de control que me van a permitir identificar las acciones. Si yo quiero consultar el detalle, puedo verificar el detalle de cada una de estas acciones, las actividades que conllevó la ejecución de este proceso llamado copy data, que pertenece a un pipeline, ¿verdad? Que es este de aquí. Y obviamente también podemos visualizar las características que puede tener a nivel de monitoreo, tanto a nivel de las métricas que me lanza el servicio dentro del portal, como también dentro de las herramientas de diagnóstico que presenta el mismo servicio de Azure Data Factory. De igual manera, existe también un grupo de recursos que yo puedo asociar. En este caso es un servicio que se llama Log Analytics. Y sobre eso yo puedo generar también un servicio que se encargue de hacer un testing de forma periódica sobre los diferentes servicios que se encuentran ejecutando directamente, ya sea en la misma suscripción o a través de un grupo de recursos específicos. ¿Para qué? Para darle un tema también de evaluación por si necesito yo el día de mañana agregarle ciertas características para que el servicio me sea más funcional. Entonces, estos son los 11 tips puntuales, ¿verdad? Que tenemos que tener en consideración cuando desarrollamos una solución de Data Factory, ¿verdad? Invitarles obviamente a los diferentes canales, ¿verdad? Tanto del blog que se encuentra ahí como del canal de YouTube, donde estaremos incorporando videos o tutoriales, ¿verdad? Para nivel de enseñanza y que ustedes puedan ir aprendiendo cada una de estas diferentes tecnologías y la usabilidad que le pueden dar dependiendo que aplique en cada una de sus organizaciones. Más bien, esto sería todo por esta sesión. No sé si hay dudas o preguntas. Hola, hola. Bueno, si hay una pregunta, digamos. Igualmente, digamos, a los asistentes, si todavía tienen preguntas, que las vayan escribiendo. Tenemos alrededor de 10 minutos para contestarlas. Y esta pregunta tiene que ver con el proceso de ingesta, Julio. Preguntan, ¿se puede hacer ingesta de datos desde un API? Por ejemplo, que el API devuelva un JSON. Sí, es correcto. Podemos generar un proceso de ingesta desde APIs, ¿verdad? Podemos generar procesos de ingesta de información que tenga que venir de repositorios no estructurados. Podemos generar también una ingesta de datos, ¿verdad? A través de archivos o de datos, ¿verdad? Que no tengan que disponer de estructuras, tales como imágenes, fotos, porque una de las características, ¿verdad? Del Data Lake es que te permite esa diversificación de almacenamiento de datos. Entonces, todo el tema de extracción y de proyección lo puedes orquestar sin ningún problema. Vaya, también hay otra pregunta, ya te lo digo. Dice que al ingresar el value, al crear un secret,
de una Ujú. llave, este value es distinto para cada tipo de servicio que se requiera acceder. Por ejemplo, un SQL database, el value era un connection string y para el data lake es un key. Ok, eso va a depender, digamos, directamente del servicio. Obviamente, no todos trabajan con llaves, no todos trabajan con connection string. En el ejemplo, obviamente, se plantearon los dos escenarios para que vean que de alguna manera no todo tiene que depender de una llave. Ahora, ¿cuál es más recomendable? Ya depende del gusto del administrador. En realidad, la recomendación es que tengas un keyword que te permite sesgar todas las contraseñas que vayas a utilizar en los servicios. La forma o el elemento que vos utilices para poder darle accesibilidad va a depender, ¿verdad?, de las políticas internas que tenga el administrador para poder consumir ese tipo de servicios. Bueno, no hay ninguna otra pregunta. Esperamos un minuto, tal vez hacen otra pregunta. Claro, con mucho gusto. Pues creo que nada. Perfecto. Ya todo el mundo ya es tarde, ya necesitamos el cafecito con pan. Sí, sí, claro, por supuesto. Los speakers también los necesitamos. Lástima que no estamos presentes, eso va a ser virtual entonces. Claro, claro, me extraña. Bueno, nos están preguntando, ¿qué más estos 10 minutos con algo? Ujú, Em, perfecto, ¿Alguna perfecto. recomendación aparte Ujú. para Data Factory? Ok, Vamos bueno, para los que están iniciando. ok, bueno, como vos pudiste ver, obviamente el servicio de Azure Data Factory es bastante amigable, bastante flexible para el tema de programación, ¿verdad? Ahí inclusive el hecho de tener el servicio integrado dentro del mismo portal de Azure me permite la diversificación de poder jugar con diferentes servicios, ¿verdad? Tanto de ingesta, no solamente pensando en ingesta, porque de repente el tema principal aquí ha sido la parte de transformación, sino más que todo que para temas hasta de mantenimiento, de depuración de datos, temas inclusive para verificar algún tipo de gestión sobre directamente datos específicos. De repente, si caemos en una comparativa en servicios de premisas, tal vez podemos verlo en una equivalencia a un servicio de data flows, en donde de alguna manera tenemos que trabajar muy específicamente los datos. De repente también en temática de generar procesos de respaldos. O sea, la diversificación que me permite a mí Azure Data Factory depende mucho de la creatividad de las personas que quieran desarrollarlo o quieran hacer uso en la organización y también, ¿verdad?, el objetivo final. Ahora, también es importante mencionar, ¿verdad? Y eso en base a la best practice. No necesariamente se tiene que tener un solo Data Factory para todo, ¿verdad? Aquí la idea es poder aislar, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de cada uno de estos servicios? Si vamos a tener un Data Factory exclusivamente para desarrollo, obviamente garantizar el tema de versionamientos y demás para que la funcionalidad y la amigabilidad de los pases a las diferentes etapas de desarrollo pueda ser lo más flexible posible. Y otro también de los puntos interesantes que de repente no mencioné a nivel de Data Factory, ¿verdad? Es el nivel de escalabilidad que tiene. Obviamente, ahorita Azure Data Factory está en una versión 2. Anteriormente estaba en una versión 1 que implicaba obviamente una programación un poquito más manual bajo No me acordé de una, eso. bajo una Eso era tendencia horrible. de JSON, pero ya para la versión 2, digamos, ya erradicamos un poco. No, no, verás que no era tan horrible. Erradicamos un poco, digamos, ese. Yo lo sentí horrible. Vamos a estar haciendo eso, JSON, estar haciendo procesos manuales, configuraciones. Si lo comparamos desde el punto de vista ahora con el Data Factory Studio, si lo podemos llamar así, Ujú. es un avance como que antes andaba completamente a pie y me dieron un Toyota así que voy más rápido, pues. Entonces, y aquí viene otra pregunta. Data Factory es únicamente para hacer ingesta, más sin embargo alguna transformación se debe hacer con otra herramienta, ¿correcto? Vamos a ver, Data Factory usted lo puede utilizar de muchos sabores, como hace un momento mencioné. No solamente para tema de ingesta, en donde vamos a llevar hacia un repositorio pensando en un esquema de Big Data, no. En realidad usted puede aplicarlo inclusive para temas de depuración en la misma base de datos si quisiera. Entonces todo va a depender, digamos, de lo que queramos hacer, ¿verdad?
y obviamente qué tipo de servicio se acomoda para eso. Ahora, como bien mencionaba Vladimir en las sesiones anteriores, los procesos de ingesta se pueden hacer de diferentes herramientas, ¿verdad? Databricks también te permite realizar procesos de ese tipo. Entonces, dependiendo del sabor, dependiendo, digamos, del nivel de conocimiento que tengan los desarrolladores y dependiendo del nivel de ambición o simplicidad de las cosas que quieran hacer las organizaciones, puede ser que tanto Data Factory como un producto complementario te pueda servir para un fin en específico. Y tenemos otra pregunta, que sería la última, creería yo, digamos, antes de dejarlo solo a Vladimir contigo, Julio. ¿Cuáles son las otras alternativas de seguridad que tiene Azure? Wow, vamos a ver. Si estamos hablando de seguridad, estamos hablando de una brecha bastante grande. Por ejemplo, como ustedes pudieron notar, yo la seguridad lo di sobre un servicio a nivel de el Key Vault. El servicio era Azure Data Factory con el nombre como tal. Pero si ya me voy a un nivel un poco más elevado, yo puedo manejar la seguridad por medio del Azure Active Directory, puedo manejar la seguridad por medio de firewall, puedo manejar la seguridad por medio del security directamente de los repositorios, puedo manejar la seguridad también dentro de los mismos grupos. O sea, la seguridad va a depender mucho, ¿verdad?, de lo que el administrador quiera cerrar. Para este escenario, obviamente la seguridad se le puso por un servicio, pero si queremos llegar a un nivel más de detalle, en realidad en los servicios de Azure, no solamente Data Factory, te da la flexibilidad de que usted pueda llegar a restringir hasta el elemento mínimo en ese sentido. Entonces aquí depende de la arquitectura y de realmente lo que queramos hacer, porque desde el punto de vista, digamos, si lo vemos en integraciones con premise y cloud, digamos, solo el hecho de utilizar el service runtime, digamos, te permite hasta utilizar certificados para encriptar la conexión. Entonces, aquí realmente es un escenario que tenés que evaluar, digamos, porque al final, cuando uno implementa una solución, no es una solución completamente solo de la nube, digamos, sino que tenemos que integrar diferentes componentes que pueden ser componentes on-premise o componentes completamente en la nube. Igualmente, digamos, una de las cosas que tiene Data Factory, primero hay que quitarlos la venda de los que hacemos BI, digamos, que empezar solo en conceptos de TL, digamos, porque el Data Factory funciona más como un concepto ETLT, digamos, es cargar, transformar, digamos, extraer, cargar y transformar después, digamos. Entonces, cuando estás trabajando con Data Factory, tenés que comenzar a analizar si tenés que hacer un pipe o si tenés que hacer un data flow, digamos, porque hay diferentes escenarios. Tenemos la ingesta y tenemos la transformación para llevar ya los datos a nuestro posible data warehouse, que puede estar en un Synapse o también en un data lake, como ustedes mencionaron. Entonces... es correcto. Interesante eso que mencionas. Bueno, vamos a ver, si utilizamos el esquema que habías mencionado vos cuando yo tengo un servidor a mi nivel de premisas, recordemos que la seguridad no solamente radica en el tema de la nube, sino también el cómo yo acceso a la organización, ¿verdad? Cuando estamos hablando, cuando yo acceso al servidor, obviamente existen muchos aspectos, existen las IP de conexión, existen la parte de los roles, existen la parte de los usuarios con permisología, existen también los accesos a los servicios, entonces son muchas cosas que se puede de forma híbrida trabajar a nivel de permisología. Ahora bien, hay un segundo punto. Recordemos que, y eso también lo vimos en la primera sesión, si bien es cierto, Data Factory por medio de flujo te permite hacer transformaciones de datos, no es el único servicio que te permite hacer eso. Podemos tener inclusive un Data Factory consumiendo notebooks de Azure Databricks, el cual tenga toda la funcionalidad de transformación de datos para que al final esto pueda ser de alguna manera procesado y cargado al final en un Synapse. Entonces no me voy a adelantar mucho en eso, ¿verdad? Que es un ámbito que va a ver el otro compañero, pero hay muchos sabores, hay muchas formas de representarlos, ¿verdad? Y todo va a depender de la iniciativa del arquitecto de datos o el administrador de forma per se, como también hacia el nivel de ambición que busca la organización con el equipo de desarrollo que tiene actualmente. Sí, realmente es un tema muy complejo, digamos. Y como mencionaste, el tema de desarrollo dentro de la organización, digamos, porque aquí entra ya una cultura. Igualmente, cuando nosotros vendíamos proyectos de BI, teníamos que evangelizar o culturizar a la gente para el uso de los datos, digamos, porque al final el dato puede existir, pero si no se le da valor, de nada sirve todos los procesos internos que uno haga.
No, digamos, y por experiencia, realmente, digamos, cuando uno ya está hablando de entornos Big Data, digamos, así como estamos hablando ya de Azure Data Factory, que no, realmente Azure Data Factory no es una herramienta simplemente para hacer un data mart, digamos, porque no es para un data mart, digamos, donde yo posiblemente tenga una tablita con unos 6 millones de registros y tenga que generar mi data warehouse. Entonces, el escenario de Data Factory es un escenario, primero, con una arquitectura altamente escalable para grandes volúmenes de datos. Y eso es algo muy interesante porque también Vladimir va a hablar de dos sabores para poder tener esas arquitecturas y poder soportar esas grandes cantidades de datos. Y hay una pregunta. Es correcto. Hay una pregunta, dice aquí, ¿se puede hacer carga de datos hacia otras herramientas de Data Warehouse de otras empresas como por ejemplo AWS Redshift? Sí, es correcto. Ustedes, vamos a ver, si bien es cierto, aquí estamos trabajando inserciones, ¿verdad? En repositorios Azure, ¿verdad? Azure Data Lake. Sí, es correcto. Usted puede generar una ingesta de datos hacia unos repositorios fuera de la GAP de Microsoft, sin ningún problema. Ahí lo único que se tiene que validar, ¿verdad? Son el tema de autenticación y que obviamente el proveedor se encuentre dentro de la disponibilidad de los linked services que brinda Azure Data Factory. En caso de no encontrarse presente, en el caso, digamos, mencionado sí existe, pero en el caso de no encontrarse presente, existen también herramientas puente que te permiten enlazar con otros servicios. Bueno, señores, yo los dejo en buenas manos, los dejo con Vladimir y Julio para esta última sesión. Yo me tengo que retirar porque voy a la charla que voy a impartir de inteligencia artificial. Realmente hablar de entornos de Big Data y los nuevos procesos es un tema que inicialmente uno llora sangre, porque cuando intentas cambiar la ideología de cómo hacer procesos que antes considerabas como una regla que nunca iba a cambiar, es completamente difícil adaptarse a los cambios que está requiriendo la industria, digamos. Y lo primero que, como tú mencionaste, digamos, estamos en versión 2 de Data Factory. Y yo cuando utilicé Data Factory 1, sinceramente me daban ganas de llorar. Digamos, no estaba acostumbrado después de estar utilizando Integration Service, venir y utilizar una herramienta que tuviera un entorno que me hiciera retroceder, que solo arrastrar y poner. Entonces fue un cambio drástico, digamos, para aquellos que utilizaron Data Factory 1, es como que ya estaban en las últimas, es como escupiendo sangre cuando intentaban hacer algo y extrañando los workflows de Integration Service. Eso fue mi caso, digamos, y no sé si otras personas tendrán ese sentimiento. Ahora que estoy utilizando Data Factory 2, reniego, pero lo amo, pues. Entonces, es como el chiste de la novia tóxica. Entonces, es una herramienta que todavía le falta, pero para el propósito de la integración a gran escala es extremadamente muy buena. Bueno, los dejo, señores. Perfecto, muchas gracias a IAS y más bien doy paso a Vladimir con Azure Databricks o Azure Synapse. Muchas gracias a todos. Ok. Gracias Julio, gracias a IAS.